Buenos días chicos, miren, esta semana vamos a topar un nuevo tema sencillo, pero que necesito pongan un poquito de atención, ¿sí? Es acerca de criterios de semejanza de triángulos. La semana pasada, o más bien la semana anterior, en el tema de teorema de Tales, revisamos algo de semejanza y se relaciona directamente con lo que vamos a tratar el día de hoy. Cuando hablamos de semejanza nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso es lo que habíamos dicho la semana pasada, no sé si lo recuerda. Entonces, estas características, o más bien la semejanza tiene características que nos habla de la misma forma, los mismos ángulos, pero medidas proporcionales. ¿Qué quiere decir estas medidas proporcionales? Que si un triángulo mide 2, ¿sí?, centímetros de cada lado, un triángulo semejante o proporcional sería uno cuyas medidas resulten de multiplicar cada lado de un triángulo o dividiendo cada lado de ese triángulo para un mismo número. Ejemplo, si mi triángulo mide 2, cada lado del triángulo sería multiplicado por 2. Entonces, el nuevo triángulo resultante sería un triángulo proporcional. Lo mismo resultaría si lo dividimos para un mismo número. Entonces, miren, en este caso, vamos a hablar primero con una figura cualquiera. Aquí yo tengo un cuadrado y este cuadrado me dice que tiene medida de 5 centímetros, 5 metros, 5 unidades de medida. Tiene un ángulo de 90 grados porque todo cuadrado tiene un ángulo de 90 grados. Entonces miren, ¿son la misma forma? Sí, cuadrado. ¿Tienen los mismos ángulos? Sí, de 90 grados en cada esquina. ¿Las medidas son proporcionales? Supongamos que este fuera de 10 centímetros de lado. Las medidas son proporcionales. ¿Por qué? Porque resultan de multiplicar este lado de aquí por 2. Entonces, 5 por 2, 10. Cada lado de aquí va a medir 10. Miren en este triángulo de aquí. Vemos, a ver, ¿tienen la misma forma? Sí. Es un triángulo rectángulo. ¿Tienen los mismos ángulos? Pues sí, miren, aquí tenemos un ángulo de 90 grados y este es de 45, este es de 45, tienen los mismos ángulos. ¿Sus medidas son proporcionales? Vamos a ver. Miren, aquí estamos diciendo que los ángulos son iguales. Y aquí, miren, decimos que este lado mide 3 y su homólogo mide 9. Resulta de multiplicar 3 por 3, 9. Entonces, miren, si este lado mide 5, este de acá tendría que medir 15. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar todos los lados por el mismo valor. A ese valor se conoce como razón. Entonces, miren, 5 por 3, 15. Y 4 por 5, y 4 por 3, 12. Y tendríamos los lados proporcionales de este triángulo. Muy bien. Ahora vamos a lo que nos interesa y cómo conseguir entender este tema de la semejanza sin ver los criterios todavía. Entonces, miren, a mí me dan este triángulo de aquí, el lado 8, lado 10, lado 6, y este pequeñito solo me dan este lado de aquí, esta hipotenusa si quieren verlo, ¿sí?, que me dicen que mide 5. ¿Qué hago primero? Yo calculo la razón. Pero ¿cómo calculo la razón? La divido entre lados homólogos, es decir, tengo que ver lados iguales para poder hacer esa división. Entonces, miren, reviso el lado del 6, que es este, con su homólogo. El homólogo de este lado sería esta base de acá. Y resulta que no tiene valor. Miren, como no tiene valor, no tengo cómo dividir. Busco en el lado del 8, vean. Y reviso su homólogo, que sería este lado de aquí. Tampoco tiene valor. Por último, me voy al lado del 10. Y resulta que sí tiene valor. Entonces, voy a hacer la división entre este 10 y este 5 o entre el 5 y el 10. Siempre, así como vimos en Tales, hagamos las divisiones del mayor hacia el menor. Entonces yo voy a decir que divido el lado grande entre el pequeño. 10 dividido para 5 me da como resultado 2. Ese 2 es la razón, ¿sí?
Y la razón me quiere decir, ¿o qué significa? Que este triángulo es 2 veces más pequeño que este, o que este triángulo es 2 veces más grande que este. Eso es lo que me quiere decir la razón. Ahora miren, con esa razón yo puedo hacer maravillas, porque si tengo los datos de un triángulo grande, para pasar a los datos de un triángulo pequeño como este caso, divido la razón para ese dato. Pero si yo tengo los datos de un triángulo pequeño y quiero llevarlos a un triángulo grande, multiplico la razón por cada uno de sus lados. ¿Bien? Del triángulo grande al pequeño divido para la razón. Del triángulo pequeño al grande multiplico por la razón. Ahora yo les pregunto, en este caso tengo los 3 lados aquí y quiero saber los lados acá. ¿Cuál de los dos criterios uso? ¿El primero o el segundo? El segundo, el primero. A ver, miren, estoy del triángulo grande y quiero llegar a los datos de este triángulo, que es el pequeño. ¿Cuál de los dos criterios uso? El primero. El primero, Primer vean. criterio. El primer criterio, miren. De un triángulo grande al pequeño divido. Tengo los datos del triángulo grande, vean, 10, 8 y 6. Pero del triángulo pequeño no tengo todos los datos. Entonces, ¿qué hago? Divido. Entonces, miren, si yo divido 10 para 2, me tiene que dar 5. Este 5 ya lo tengo. Obtengo 5. Por lo tanto, vean, este lado de aquí es correcto con este lado de acá. Avanzo. Digo ahora, vean, este lado rojo, 8 dividido para 2, a 4. Entonces, este lado rojo mide 4. Y finalmente, 6 dividido para 2, que es la razón, estamos dividiendo para la razón, me da 3. Quiere decir que este lado vale 3. Este lado vale 4 y este lado vale 3. Muy bien. Segundo, Dígame. para sacar la razón siempre se va a dividir. Sí, para sacar la razón siempre voy a dividir. Ojo, y recuerden que la razón la saqué aquí, verán. Recuerden que esta fue la razón. Esto de aquí es la razón. ¿Sí? ¿Y qué hago? Recuerden, yo dije, cojo lados homólogos. Un lado conocido con otro lado conocido. Pero ojo, esos dos lados conocidos tienen que ser el mismo lado. Son lados homólogos, vean. Yo no puedo decir coger este 10 y dividirlo para este 4. O este 10 dividirlo para este 3. Tiene que ser el mismo lado. Vean, cogí este lado de aquí, entonces tengo que coger el lado de acá. Cogí este lado, coger este lado de acá. Cogí este lado de aquí, pues tengo que coger este lado de acá. Eso significa lados homólogos. ¿Sí, chicos? Y para la razón, divido entre lados homólogos. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Bueno, espero que sí. Avanzo. Vamos entonces, miren. Dados dos triángulos semejantes, calculan la medida de sus lados. Miren, tengo este lado que mide 63, este lado que mide 8, este 7 y este 11. Yo automáticamente, vean, este lado no lo tengo, porque tengo el dato aquí, pero no tengo el dato acá. Este lado tampoco lo tengo. Tengo el dato en el pequeño, pero no tengo el dato en el grande. Pero miren, aquí sí tengo los datos 7 y 3. Entonces, miren, calculo la razón. Divido entre homólogos. Reviso el lado de 8, no hay nada. Reviso el lado del 11, tampoco puedo. Pero reviso el lado del 7 y veo que sí hay valor. Entonces yo voy a decir que hago la división entre el grande y el pequeño. 63 dividido para 7 me da como resultado 9. Muy bien. Esta es la razón. Quiere decir que el triángulo de la derecha es 9 veces más pequeño que el de la izquierda, o el triángulo de la izquierda, o sea, este de aquí, es 9 veces más grande que este. Muy bien. ¿Qué hacía entonces? Vea.
Recuerdo los dos criterios. De un triángulo pequeño a un triángulo grande multiplico, de un triángulo grande a un triángulo pequeño divido. ¿Cuál de los dos criterios usaré en este momento? ¿El primero o el segundo? El segundo criterio. El segundo No, criterio. sí, sí. Perfecto, el segundo criterio. ¿Por qué? Miren chicos, los datos de quién tengo, del grande o del pequeño. Del pequeño. Y quiero averiguar el dato del grande, por lo tanto voy del pequeño al grande. En el caso anterior tuve los datos del grande y quería llegar al pequeño. Entonces, miren, es el segundo criterio. Muy bien. Entonces, vean. Yo ya sé que la razón es 9. Entonces, yo voy a decir 9 por 7, 63. Y me da el 63 que tengo ahí. Entonces, veo que estoy bien. Diría 9 por 8, 72. Y finalmente 9 por 11, 99. Entonces, miren, los datos son 72 y ese 3, corrijámoslo ahora mismo, porque no es el 3 ahí. Ahí tiene que ser el 99, ¿no es cierto? Salió medio raro, pero bueno, es el 99. Muy bien, ya tenemos los dados de nuestro triángulo. Vamos con otro más, miren. Háganlo ustedes. Rapidito, traten de hacerlo ustedes. Yo hago todo el procedimiento para que ustedes me vayan captando, pero ustedes lo pueden hacer mucho más rápido. Entonces Listo, ya traten. está. ¿Cuánto te salió? En el lado de 150 me salió 15 y en el lado de 90 me salió 9. Perfecto. ¿Qué hiciste, mijo? ¿Multiplicaste o dividiste? La razón. Dividí por 10. Ya, Juan Pablo, ¿no es Ok, cierto? 10. Sí, listo. Perfecto, Juan Pablo. ¿Qué va a pasar entonces, chicos? Miren, calculo la razón, divido entre homólogos, reviso los lados, no hay. Reviso el otro lado, tampoco tengo dato. Entonces el último dato que me queda es 120 para 12. Ojo, yo lo hago pasito a pasito. Directamente yo ya veo que aquí tengo 120 y aquí tengo 12, pues hago 120 para 12, me da como resultado la razón 10. Miren, ya tengo la razón. Tengo los datos del lado del triángulo grande, entonces me voy al triángulo pequeño, divido 120 para 12, ya sé que es 10, entonces 12 por 10, 120 o 120 para 10, 12. Entonces el otro lado va a ser 90 para 10, 9. Y el otro lado 150 para 10, 15. Ubico los valores y ya están. Encontré los lados del triángulo. Ahora sí, vamos con los criterios de semejanza, chicos. Los criterios de semejanza, tal como ustedes pueden ver en la pantalla, en este momento me dice que la semejanza de triángulos son condiciones que si se cumplen vamos a saber con certeza que esos triángulos son semejantes. Tan simple como eso. Antes, con el criterio veíamos si eran congruentes, es decir, que tenían todos sus lados y sus triángulos iguales, y sus ángulos y lados iguales. Ahora yo no puedo decir que todos sus lados y sus ángulos son iguales, sino sus ángulos y sus lados son proporcionales. Sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Entonces, miren, el primer criterio es igual que en el de congruencia. Lado, lado, lado. Nos dice que dos triángulos son semejantes si la relación de sus tres lados es proporcional, es decir, tienen la misma razón. Ojo, no lados iguales, sino lados proporcionales, es decir, que tienen la misma razón, lo que acabamos de ver, vean. Entonces, yo tengo este triángulo pequeño, que es 1, 2, 4, y este triángulo grande 3, 6, 12. Lo primero tengo que ver que tengan la misma forma. ¿Tienen la misma forma? Sí. En ocasiones les tocará menearlos, darles la vuelta para ver si tienen la misma forma, porque no van a estar siempre en la misma posición. Perfecto, entonces tienen la misma forma. Segundo, me dan los valores de los lados, no me dan los ángulos, no puedo saber si sus ángulos son iguales, pero sí puedo saber si sus lados son proporcionales. ¿Cómo hago? Cojo lados homólogos. Vean, el de azul es homólogo con el de azul, el de naranja es homólogo con el de naranja y el de gris es homólogo con el de gris. Entonces, vean,
Si este azul es homólogo con este azul, yo puedo dividir 12 para 4, el lado grande para el lado pequeño, y tengo la razón. 12 para 4 a 3. Entonces, ¿qué implica? Que este dividido para este también tiene que darme 3. 6 para 2 a 3. 3 para 1 a 3. Como tienen la misma razón, ¿qué quiere decir? Que estos dos triángulos son semejantes. Otra forma, miren, es que busquemos la razón tal como hice buscando en lados semejantes. Miren, cogí aquí el 3 y el 1. Me da la razón 3. ¿Y qué hago? Comparamos cada lado con la razón. Entonces, miren, 1, este 1 de aquí, por el 3 que es la razón, me da el 3 de acá. Este 4 de aquí, por 3 que es la razón, me da el 12 de acá. Este 2 de aquí, por el 3 que es la razón, me da el 6 de acá. Entonces, ese es otro camino. Y otra forma es lo que les dije primerito, dividir cada uno de los lados para la razón, y todos tienen que tener la misma razón. Vean, 12 para 4, 3. 6 para 2, a 3. ¿Se entiende entonces, chicos, cómo podemos encontrar la razón? Perfecto. Entonces, miren, es un criterio sencillo, fácil de dominar. Vamos al siguiente. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Igual, vean, es idéntico en su nombre al criterio que nosotros ya habíamos visto. Es el criterio de lado, ángulo, lado en los triángulos que, en los criterios de congruencia. ¿Qué me dice este criterio? A ver. Si en dos triángulos tengo el mismo ángulo y los lados que lo conforman son proporcionales, yo ya sé qué quiere decir proporcionales, quiere decir que si son multiplicados por el mismo número o son divididos por el mismo número. Los triángulos son semejantes. Si en dos triángulos tengo el mismo ángulo y los dos lados que lo conforman son proporcionales, ojo, pero aquí tengo que recordar esta partecita, chicos. Entonces vean, el ángulo es el mismo, es igual. Ojo, no digo ángulos proporcionales, los ángulos son iguales, son el mismo ángulo. Pero los lados son proporcionales, es decir, si este mide 2 y este mide 4, por darles una idea, este a lo mejor, por darles una idea, este mida 4 y este mida 8. ¿Por qué son proporcionales? Porque tienen la misma razón. 4 dividido para 2 a 2. 8 dividido para 4 a 2. Eso quiere decir que son proporcionales. Entonces, vean, aquí me dan este ángulo, que digo ese lado, ese otro lado, y me dan el ángulo. Me dicen que tienen el mismo ángulo, 60 grados, por darles un ejemplo. Entonces, vean, tienen el mismo ángulo y los lados que lo conforman son proporcionales. Pero yo, ¿cómo sé si los lados son proporcionales? Tengo que verificar. Ángulos iguales, están ángulos iguales. Lados proporcionales, tengo que averiguarlo. ¿Cómo lo averiguo? Cojo lados homólogos, vean. Este de azul es homólogo con este de azul. Este de gris es homólogo con este de gris. 8 dividido para 4 a 2. Quiere decir que 6 dividido para 3 también me tiene que dar a 2. O si yo multiplico este 3 por esta razón, me tiene que dar este lado de aquí. Y miren, 3 por 2, 6. Queda demostrado que esos lados sí son proporcionales, por lo tanto, este lado de aquí, que no lo tengo, sería igual a este lado de acá. No igual, sería semejante, sería proporcional, lo que me quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Ojo, aunque no lo he puesto, el criterio de semejanza es como la pestañita de la ñ, ¿sí? Más o menos esta forma tiene el símbolo de la semejanza. Entonces sí son proporcionales. Por el criterio lado, ángulo, lado, los dos triángulos son semejantes. Paso a este, miren. Y en dos triángulos el criterio es ángulo, ángulo. O ángulo, ángulo, ángulo. Ojo, ¿por qué pueden ser estos dos? Sencillo, miren. Si en un triángulo me dan este lado
y este lado, pongámosle bolita aquí, verán, este lado y este lado de acá arriba, yo automáticamente puedo calcular el lado de aquí. A pesar de que solo me han dado dos ángulos, yo puedo calcular el tercero. Por eso el criterio es ángulo, ángulo, ángulo o simplemente ángulo, ángulo. Si me dan los tres ángulos, perfecto. Pero si solo me dan dos ángulos, yo puedo calcular el tercero sin ningún inconveniente. Entonces, miren, si en dos triángulos o si dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces son semejantes. Si este mide 60, este mide 20 y este mide 100, por darles una idea, y este mide 60, este 20 y este 100, estos dos triángulos son proporcionales. Tienen, miren, la misma forma, tienen los mismos ángulos y sus lados, por lo tanto, van a ser proporcionales. ¿Ángulos iguales? Sí. Por el criterio ángulo, ángulo, los dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Si quiero puedo calcularlo. Pero si también no quiero, no lo calculo. Y es más, en ocasiones, vean, 40 más 30, 70. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? 110. Perfecto, porque la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Miren, a mí me pudieron haber dado esto, vean, me pueden haber hecho esto. No me dieron esto, pero me dan esto. ¿Sí se dan cuenta? Y es más, no me daban esto de aquí. No está calculado esto. Entonces, miren, me dicen 40, 30 y aquí me dicen 40, 110. Si yo no sé de criterios, voy a decir no son iguales, pero siempre me espero, calculo el tercer ángulo, veo que este vale 30. Entonces, miren, ya puedo darme cuenta, aquí 40, este 30, aquí 40, este 30, por lo tanto, obvio, este de aquí va a ser de 110. Muy bien, vamos con un poquito más. Disculpa, admitir, porque voy a entrar con otro dispositivo. A ver. Sin batería. Listo, ingrese, ingrese. Ya le hice la espera yo acá. Perfecto. Ya está. Daniela, cámara. Muy bien. Entonces avanzo. Miren. Analiza y responde. ¿Qué criterio de semejanza de triángulos puedes utilizar para demostrar que los triángulos DEF y ABC son semejantes? A ver, ¿qué criterio puedo ocupar para demostrar? Ángulo, ángulo. Perfecto. A ver, primero, ¿quién fue? ¿Juan Pablo? Sí, sí. Muy bien, Juan Pablo. Y Ashley, ¿no es cierto? Entonces, con el criterio ángulo, ángulo, miren qué pasa. 30 aquí, 30 acá, 60 aquí, 60 acá. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo? 90. Perfecto. Entonces, como mide 90 grados, este va a medir también 90 grados. El criterio ángulo, ángulo me dice que si tiene los dos ángulos o los tres ángulos iguales en este caso, ¿qué es? Ese triángulo va a ser semejante. Simplemente por el criterio ángulo, ángulo. Entonces, miren, verifico si los ángulos son iguales. Sí. Por el criterio ángulo, ángulo, los dos triángulos son semejantes. Y no tengo que hacer mayor esfuerzo. Acá, miren. Dado el ángulo A, que es congruente con el ángulo F, miren, entonces este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y el ángulo B, que es este de aquí, es congruente con el ángulo E. Entonces, este y este son iguales. En la siguiente figura haya las medidas respectivas de D y E.
D y E. Entonces me pregunto, ¿los triángulos son semejantes? Pues tengo que averiguarlo. Verifico sus ángulos y sus lados homólogos. Primerito sé que esos dos ángulos son iguales. Luego sé que estos dos ángulos son iguales. Entonces miren, en un triángulo, dos de sus lados, dos de sus ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que esos dos triángulos son semejantes. Ya sé que son semejantes. Ahora, ¿qué me toca averiguar? ¿Cuánto vale cada lado? Entonces, miren, comienzo a poner estas líneas para identificar los lados que son homólogos. Entonces, miren, yo sé que frente al de azul va a estar el de naranja. Entonces, frente al de azul va a estar el de naranja. Frente al de rojo tiene que haber otro color. Entonces, frente al de rojo le pongo azul. Frente al de rojo le pongo azul. Por lo tanto, solo me queda ese último lado y le pongo color verde. Ya tengo identificados dos lados. Por eso yo les decía que aunque no tengan la misma posición, son la misma forma, son la misma figura. Miren. ¿Qué hago ahora? Comienzo a ver entre homólogos y los puedo dividir y encontrar la razón. Entonces, miren, yo cojo este 2 con este aquí, no tengo valor. Cojo este de aquí con este de aquí, no hay valor. Pero cojo este de aquí con este de aquí y si hay valor. Yo digo, reviso los homólogos, son proporcionales y digo 5 dividido para 4 a 1.25. Entonces, la razón es 1.25. Y este punto 25, ¿yo qué hago? Vean. Tengo los lados de este de aquí, que ya sé que es más pequeño que el de acá, entonces voy del pequeño al grande. Miren, porque este lado vale 4, este lado vale 5, entonces este es más pequeño que este de acá. Como voy del lado grande del lado pequeño al grande, multiplico 4 por 1.25 me da 5. Por lo tanto, 3 por 1.25 me da 3.75. Y finalmente 2 por 1.25 me da 2,5. Ese es el lado de D y este es el lado de E. Y encontré los lados sin mayor complicación. Aquí miren, me dan esto y básicamente me están diciendo que calcule el lado de aquí y el lado de acá. Entonces miren, me dicen que este lado vale 21. Entonces yo digo 21 para 7, 3. Esa es la razón. Como esa es la razón, y estoy del triángulo pequeño hacia el grande, yo digo 7 por 3, 21. Comprobado ese lado. 5 por 3, 15. Y 8 por 3, 24. Encontrados los dados. ¿Les pareció difícil, chicos? ¿Los criterios de semejanza? No les- ¿Está complicado? No, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, como no está complicado, pues vamos a nuestro chat académico. Lo vamos a suplir. Y se van a dar cuenta que este chat está sumamente fácil. Si no aprovechan ahora, no aprovechan nunca. Bueno chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Nos volveremos a ver en el transcurso de la semana para el refuerzo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.